Continuamos acá en esta entrevista que nos parece bastante interesante por lo que estamos escuchando de los planteamientos del plan de trabajo del partido Bien. Tiene como representante al señor Loma. Pero vamos a dejar que el licenciado Tuyuk continúe con la exposición de los principales ejes de trabajo. Sí, tal como indicábamos hace un momento, el tema de cambio climático es el tema alrededor del que gira la vida. Es decir, no hay ningún otro eje de trabajo que se pueda priorizar. Justamente el señor Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en el mes de febrero, antes de partir a la penúltima cumbre mundial sobre cambio climático, decía esto de que debemos de exigirles, y sobre todo los jóvenes deben exigirles a sus líderes qué trabajos van a hacer en relación a esta problemática, que es un problema en el que se juega la vida de la humanidad, y no solo de la humanidad, de todos los seres vivos. Entonces, como para hacer un poquito diríamos, un preámbulo, diríamos que podemos reflexionar de que la Tierra se formó hace 470 millones de años, pues eso es mucho. Los científicos también tienen a veces divergencias en estas fechas, pero igual. Hace 65 millones de años que ocurrió la última mega extinción. Y luego, pues ya hace pues 160.000 años en el que el hombre aparece en alguna parte de África, el Homo sapiens, que hay que decirlo, no era la única especie, habían varias especies, pero el Homo sapiens como tal aparece entonces en el norte de África hace 165.000 años. Luego, hace 500 años, pues se produce el Renacimiento, es decir, la edad, la mal llamada Edad Media o Edad del Oscurantismo, pues ocurre y hace 500 años, pues suceden dos hechos importantísimos, lo que es el descubrimiento de América y la Reforma Protestante. Durante estos 500 años, pues hubo grandes cambios en el pensamiento, en la forma de ver el mundo, en la forma de conceptualizar todo el universo, y en los siglos XVI y XVII se produce lo que se llama la revolución científica. Científicos como Descartes, como Newton, como Copérnico y otros como Bacon. Por cierto que Francis Bacon, al tener la idea de que la naturaleza es un ser muerto, decía él, y esto es textual y aparece en los libros, dice: debemos someter a la naturaleza, debemos hacerla nuestra esclava, debemos torturarla hasta que nos suelte el último de sus secretos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Y en los últimos 250 años, la humanidad está destruyendo lo que la naturaleza ha producido y perfeccionado en millones de años. Y alrededor de eso, precisamente, gira el cambio climático. El cambio climático que tiene que ver con 4 ejes esenciales: la quema de combustibles, la sobrepoblación y la depredación de los bosques. Debemos señalar en este caso, en cuanto a la deforestación, del año 2005 al 2015, se produce en la Amazonía 238.000 kilómetros cuadrados de bosques destruidos. En el caso de Guatemala, el INAP en el 2017 señaló de que el 39% de la población, del territorio guatemalteco es boscoso. ¿Qué quiere decir eso? Que el 61% ya no tiene bosques, no tiene árboles, no tiene vegetación. Alrededor de esto me parece que, y por cierto, la CGPLAN estableció en el 2018 un programa de desarrollo municipal y ordenamiento territorial en el que se toman estos ejes y se insiste en que los gobiernos municipales deben hacer los esfuerzos necesarios para buscar las formas de enfrentar estos problemas que se van a presentar. Licenciado, muy interesante del historial que usted hace, y creo que para todos quedarán sorprendidos de los datos estadísticos que maneja. Pero vámonos concretamente a la pregunta: ¿cómo gobierno municipal, si
ustedes llegan al poder, van a combatir este problema. Específicamente, ¿cuáles? Dígame uno o dos planes que tienen ustedes en su plan de trabajo, combatir la problemática del medio ambiente a nivel Chimaltenango, cabecera. Bueno, esencialmente lo que tenemos contemplado es hacer un programa educativo ecológico. Es decir, tenemos que involucrar en esto al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, que tiene un poder enorme, ¿no?, de convocatoria y por supuesto de procesos educativos. Entonces, para, por un lado, concientizar a los estudiantes en materia de ecología y por el otro, iniciar acciones concretas pero que tengan seguimiento. Ya no aquello de sembrar árboles y, como decía mi suegra cuando ponía los frijoles en el fuego, aquí te pongo, Dios que te cuide y Aragán que te coma. Eso es más o menos lo que ha pasado con los procesos de reforestación en nuestro país. Simplemente se va a sembrar un árbol en el invierno, al principio del invierno, y luego en el verano, ¿qué pasa? Pues no se sabe qué pasa. Y quizá de 100 árboles que se siembran, pues se lograrán 10. De lo contrario, no se logrará más que 10. Entonces, iniciar entonces un programa educativo con el Ministerio de Educación, luego este mismo programa, pues trabajarlo con las iglesias que de igual manera tienen una gran capacidad de convocatoria y sobre todo de autoridad sobre las comunidades religiosas. También se puede hacer una alianza con las otras instituciones del Estado, instituciones privadas, pero tiene que ser con un programa educativo ecológico que sea en la práctica, no nada más las teorías. Teorías ya tenemos muchas. Y si no, vean ustedes, se hace una actividad ahora mismo la actividad política. ¿Cuánta basura dejan los grupos políticos a dónde van? Se hace una actividad deportiva, aquella cantidad de bolsas, todo lo plástico. Un dato, miren, la ONU el año pasado decía que al mar se tiran 100 millones de toneladas diarias en el mar. ¿Ya? Y nosotros tenemos igual, nosotros producimos nuestra basura. El promedio a nivel mundial de producción de basura es de 2 libras al día por persona. Claro, quién es más, quién es menos. Y la producción, por ejemplo, de combustibles, que es de donde se deriva todo lo plástico, 32.64 millones de barriles diarios, casi 33. Es decir, ahora todos los residuos de estos combustibles fósiles pues se convierten en baños, en canastos, en petates, en sopladores. Hoy día que incluso se ha desplazado lo que es la artesanía nuestra, la artesanía guatemalteca, y todo es plástico. Y alguien va al mercado y más plástico y plástico. Es decir, para contestar concretamente la pregunta es hacer un programa educativo que involucre al Ministerio de Educación, que involucre a las iglesias y a todas las comunidades organizadas. Bien, licenciado, vamos a darle también la oportunidad al candidato a diputado, el señor Milosh, para que él dé respuestas a las inquietudes que toda la población tiene. Sabiéndose que la Constitución Política de la República les da a ellos el derecho de legislar, fiscalizar, gestionar. ¿Cuál será su mayor proyección en el Congreso de la República? Tiene 3 minutos para eso. Gracias. Efectivamente, esa es la tarea que tenemos, que tienen los actuales diputados: legislar, fiscalizar y gestionar. En la parte de que nos tocará trabajar, si Dios quiere y el pueblo de Chimaltenango así decide que lleguemos al Congreso, en nuestros ejes de trabajo tenemos, la mayoría de trabajo es fiscalizar. Creemos que Guatemala, y creemos de que tenemos muchas leyes que están ahí o están engavetadas o no se aplican. Nuestro trabajo va a ir más en gestionar y en fiscalizar. Creemos nosotros que ahí está donde podemos ir a trabajar, ir a desempolvar algunas leyes que están ahí. Por ejemplo, la ley de aguas que está ahí y no se dice nada, la ley de competencia. Por lo consiguiente, se aprovechan las grandes empresas para hacer el monopolio y no soltar sus empresas. Esta nueva ley de partidos políticos, que hubo unos cambios recientemente, los aplaudimos porque creemos que han sido muy buenos, pero falta todavía más que ir agregando.
Son leyes que están ahí en el Congreso para que tenemos que ir a moverlas. Señor Similosh, una pregunta. ¿Usted lleva en su proyecto de presentar ante el Pleno un proyecto que beneficie a toda la población general? Usted decía, hay unas que no se aplican, la ley de agua, dicen, ¿verdad? No me consta, no, nunca va a pasar por los intereses que se juegan los dueños de fincas, de ingenios, etcétera, etcétera. Vamos a un nuevo corte, luego continuaremos con la respuesta del diputado, candidato a diputado